Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos listos para nuestro programa de hoy, con un invitado muy importante para nosotros y yo estoy seguro que para ustedes también. Un líder político de una intachable trayectoria en el país. Fue el primer gobernador electo y reelecto en el estado Zulia. Su carisma y su identificación con los zulianos le llevaron a recibir el calificativo que hasta el sol de hoy ningún otro dirigente lo ha recibido: el zuliano mayor. Es una distinción popular con un alto peso sociológico, bueno, con una amplia gama de interpretaciones. Pero hoy lo tenemos con nosotros. Teníamos mucho tiempo que no conversábamos con el doctor Álvarez Paz. La última entrevista mía con el doctor Álvarez Paz fue en casa de su hermano Fernando Álvarez Paz. Recuerdo esa entrevista como ayer. Y por ahí voy a comenzar porque nos ha dolido mucho la partida de un gran zuliano como lo fue Fernando Álvarez Paz, quien me distinguió con su amistad y con un trato muy especial. Siempre que nos veíamos, yo le decía: ¿de qué vamos a hablar? De la hiperinflación, chico, explica qué es hiperinflación. Y bueno, Fernando siempre tenía una gran respuesta y, como usted bien lo sabe, muchos titulares a mano. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Así que quédense con nosotros, que de inmediato comenzamos esta conversación con el ex gobernador del estado Zulia, Osvaldo Álvarez Paz. Bien, con nosotros Osvaldo Álvarez Paz. Bienvenido. Gracias. Al programa A Ocho Columnas. Varios años que no teníamos la posibilidad de conversar la cosa política, entre otros temas. Así es, y te agradezco profundamente la introducción que hiciste del programa, con la mención especial a Fernando. Sí, eso ha sido... Fernando, mi hermano. Porque como todo el mundo sabe aquí, Fernando fue un gran hombre, que no solamente era mi hermano, sino mi mejor amigo. No tuve un amigo de la dimensión y del tamaño de lo que Fernando Álvarez Paz significó para mí. Y eso que estuvimos siempre en corrientes políticas distintas, de enfrentar, salvo cuando yo fui candidato, tanto a gobernador como presidencial, que él me apoyó y me apoyó con todos los hierros, ¿no? Y yo sé que allá está en las alturas, ¿no? Porque sé que es un hombre que no le hizo daño nunca a nadie, ¿no? Ni mató, ni robó, ¿no? Entonces, todo lo que hizo fue el bien. Y por otra parte también te agradezco la mención del zuliano mayor, porque poca gente sabe, ¿no?, que esa frase salió en el estadio de Maracaibo. Pues yo he seguido siendo ratón de estadio en la medida que puedo, ¿no? Voy para los juegos, tanto en Caracas como aquí en Maracaibo, donde quieran que me encuentre, ¿no? Y ustedes se acuerdan de Stan Musial, ¿no?, el cardenal mayor de los famosos cardenales de las grandes ligas, donde yo DiMaggio, el Yankee Clipper, ¿no?, que más o menos tenía el mismo significado, y así varios. Entonces, saliendo un día con Guillermo Betancur y Guillermo Zuluaga, ¿no?, saliendo del estadio de Maracaibo, yo me lo llevé a ver un juego de pelota. Una vieja salió y dijo: aquí está el zuliano mayor. Y eso se les grabó a ellos, que estaban haciendo, pues, preparando la campaña de publicidad, ¿no?, de mi candidatura. Chico, y eso pegó. Bueno, hoy aquí, ahora en la celebración de los 125 años de la creación de la diócesis de Maracaibo, bueno, cuando entré, cuando llegué la gente por los costados y tal, llegué el zuliano mayor y tal, y eso, chico, me emociona, ¿no? Eso, y imagino que es para ti un orgullo y un compromiso. Claro que sí, y han pasado tantos años de eso, ¿no? Pero de todas maneras siempre está eso que tú dices, ¿no?, el recuerdo con el compromiso. Sí. El compromiso con la región zuliana es eterno y seguirá mientras yo tenga vida. Sí, bueno, que Dios
te dé larga vida y salud. Fue un momento muy importante de la región. Más adelante, si tenemos tiempo, tocaremos un TBT, como dice mi hijo. Un TBT, un breve recuerdo de algunas cosas que todavía nos gustaría escucharlas de tu voz. Pero bueno, vienes de la catedral, la arquidiócesis está cumpliendo 125 años. Sí, señor. Hace 2 días conversé con el arzobispo de la arquidiócesis. De nuevo le ratifiqué la invitación, de nuevo lo hago por esta vía. Le dije, bueno, monseñor, tengo 2 años solicitándole una entrevista en el programa 8 Columnas. Yo sigo esperando. Pero él amablemente me dijo que sí se sentaría conmigo. Grabamos un breve que estaré publicando en estos días por la cuenta de Instagram. Por cierto, me dio unas declaraciones muy interesantes, porque nuestro arzobispo, que ya dejó la presidencia de la conferencia, está al frente de Cáritas. Y hay un programa de atención a los migrantes venezolanos en todo el corredor migratorio latinoamericano. Y en Venezuela van a inaugurar un programa de alimentación o de atención general a los migrantes en Táchira y en Zulia. Pero eso se los cuento después. Viene de la catedral. Monseñor Azoa es un palo de hombre. Seguro. Vale la pena la entrevista. Y vale la pena mi paciencia también. Claro, él es poco dado, sí. a los medios y a la comunicación y a la declaradera, pero en su ejercicio también ha tenido temporadas enfermo, ¿no? Y también tuvo problemas con la muerte de su madre, sí, ¿no? Allá en Trujillo, que lo tuvo también alejado un poco de tiempo. Pero ese es un palo de hombre, un gran obispo y hoy día un gran arzobispo, ¿no? Así es que... ¿Me dará noticias, cree usted? ¿Ah? ¿Cree usted que me dará noticias ese programa con el arzobispo? Bueno, yo de eso no sé, pero estoy seguro que su sola presencia es noticia. Sí, 125 años de la arquidiócesis. Bueno, estuve leyendo... Nos estamos poniendo viejos, chicos. Cuando él mencionó, no todos los obispos que ha tenido la diócesis de Maracaibo desde que se creó. Bueno, resulta que, por supuesto, los primeros uno no los conoció, pero de Monseñor Godoy para acá, wow, ¿no? Yo recuerdo a Monseñor Godoy como si lo estuviera viendo, ¿no? Wow. Y después todos los que vinieron, todos han sido de primera línea, ¿no? Monseñor Pulido Méndez, cuando nosotros éramos dirigentes universitarios, ¿no? Que salíamos de la casa de Copey, que quedaba ahí pegada prácticamente a la catedral, pasaba y él nos echaba la bendición, que Dios los ampare y los favorezca, muchachos. Y salíamos nosotros para la ciega, ¿no? En aquella época de palos, piedras, tanganazos, hasta tiros, ¿no? Había de todo un poco y él siempre pendiente, ¿no? De nosotros. Bueno, y después así todos los que vinieron. Hemos tenido obispos candela, Monseñor Roa. Y Monseñor Roa. Que por favor. Monseñor Roa, yo soy de Monseñor Roa para abajo. Seguro. Monseñor Roa fue una maravilla. Sí, una maravilla. Sí, y además duró muchísimos años, ¿no? Y cuando ya estaba sobrepasado del lapso que le dan a ellos para... 75 años los obispos. Los obispos, pero él pasó un poco. Y no se retiró, sino que se creó entonces, ¿no? La diócesis de Santa Bárbara, San Carlos. San Carlos. ¿No? ¿Te fijas? Y entonces él pidió ir para allá, ¿no? Y se fue para allá y por allá murió, ¿no? Entonces son gente que le dedicó la vida al apostolado, ¿no? Así es. Recibo tu artículo semanal, me lo envía el doctor Oswald Villalobos, le agradezco la gentileza que siempre me envía su artículo semanal, lo leo mientras hago otras actividades, y en tu último artículo me llamó la atención que te refieres a una palabra que me parece clave en este complejo ajedrez político: incertidumbre. Ya dije, caramba, Osvaldo habla de eso. Me lo voy a leer, me lo leí completo. Pareciera que este momento el país está en una gran incertidumbre, con un ambiente preelectoral presidencial que no hay que negarlo, en donde la oposición política venezolana dice que va a participar en la elección presidencial del 2024, pero que está debatiendo los términos y condiciones de las primarias. ¿Eso es una buena señal política? ¿Es una mala señal política? ¿Cómo
analiza Osvaldo Álvarez Paz esto después de años de no participación de la oposición? Y todo este discurso, usted sabe lo que ha pasado, pues, que la oposición no ha querido participar electoralmente y otros factores, esperando ciertos acontecimientos. No, en casi todo este montón de elecciones que han habido en estos 23 años, la oposición ha participado. Lo que pasa es que en todas ha habido fraude, en casi todas, ¿no? Menos cuando se eligió la Asamblea Nacional del 2025. 2015. 2015, perdón. ¿No? Que entonces no hubo fraude, arrasamos la oposición, nos sacamos más de las 2/3 partes, y entonces para limitarle las funciones, ¿no? Bueno, esa cosa que llaman la máxima figura de la judicatura y tal, anuló, ¿no? 3 diputaciones, sí. los indígenas, le quitó las 2/3 partes, ¿no? Nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral, no ampliaron los términos del organismo superior del Poder Judicial. O sea, echaron a perder todo, pues, ¿te fijas? Y la preocupación de uno es que la respuesta fue débil. Ok, eso. En ese momento, ¿no? En ese momento había todos los elementos. Esa es la pregunta que viene, Juan. Claro, ¿no? Para responder con más fuerza y tal. Entonces, ¿en qué estamos ahorita? Yo escribí también un artículo hace 2, 3, no, cuidado, un poquito más, llamado Expectativa Vigilante, ¿no? Y en eso estamos, expectativa vigilante, viendo a ver, ¿no? Cómo se mueven las cosas y cómo se mueve este electoralismo que se ha apoderado, ¿no? De unos cuantos dirigentes de la oposición y de la candidaturitis crónica, ¿no? De la que sufren algunos, no solamente a nivel presidencial, sino a nivel de gobernaciones, a nivel de alcalde, a nivel de concejal y tal. Entonces se mueven los partidos como si estuviéramos en democracia plena, ¿no? Y resulta que no estamos en democracia. Esto no es un régimen democrático, ¿no? Le podríamos dar múltiples calificaciones que no vienen al caso porque todo el mundo las sabe, ¿no? Pero estamos en expectativa vigilante. Por cierto, ¿no? Es conveniente recordar que fue Monseñor Azuaje, ¿no? Siendo presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, el que propuso y redactó el documento del año pasado de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde planteaba por la calle del medio la necesidad de la refundación de la República. Que este país estaba muy mal, que caminaba hacia peor, eso está escrito ahí, ¿no? Que caminaba hacia peor y que había que refundar la nación, refundar la República y tal. Y por supuesto, unos cuantos de nosotros que tenemos muchísimos años trabajando en la cuestión constituyente, dijimos, bueno, señores, la vía constituyente no puede ser uno de los caminos, no el único, pero sí uno de los caminos, ¿no? Que ejerciendo las facultades constitucionales puede hacer la gran consulta, ¿no? Al poder popular, al soberano popular, para cambiar las cosas, cambiar la Constitución y salir de este régimen. Bueno, pero se escucha bonito, pero en la praxis política hemos tenido, fíjate, dos asambleas constituyentes totalmente, digamos, no llevó a nada a la República. Estoy de acuerdo en cuanto a que habrá que refundar muchas... No llevó nada, no, la llevó un desastre. Bueno, lo que pasa es que la palabra constituyente entonces, ¿no? Sufrió una especie de cierto desprestigio, porque la gente dice constituyente, bueno, y la del 99, y la del otra. 2007, y 17, y tal. Bueno, no, pero eso no significa, ¿no? Que vamos a eliminar la expresión, su verdadero significado y las reales posibilidades que ofrece. Sí, Chile, fíjese, está en un proceso constituyente ya listo con el proyecto constituyente. Pero un zaperoco. Bueno, que lo hay, ¿cómo no? Con el Congreso como quedó, donde para tener una mayoría hay que, bueno, primero pedirle a Dios pues que ayude. A ver, quiero rematar una frase que acabas de señalar y ya está en nuestra sala de redacción para concluir y sin ánimo de meterlo con Henry Ramos Alud, a quien yo respeto mucho y lo considero un gran político, un gran venezolano. No me vayan a malinterpretar, pero
Usted que sabe más de política que yo. No estoy seguro. Yo sí lo estoy. Usted sabe mucho de esto y no pretendo yo saberlo. Pero ¿no habría sido un error de Henry Ramos amenazar al presidente Maduro ahí de que le iba a sacar del poder y después se desencadenaron todos esos acontecimientos? No, yo creo que no fue un error de Henry. Ajá. Yo creo que en su momento, cuando lo hizo, había razones para hacerlo y creo que su planteamiento fue muy valiente y muy corajudo. Que después las cosas se desarrollaron de manera diferente, que no todo fue posible como se había pensado o como él lo lanzó, bueno, ya ese es otro problema. Ese es otro problema. Pero yo no le endoso la responsabilidad de eso a Henry. No, él hizo lo que podía, claro, con inmensos problemas en Acción Democrática, ¿no? Como los ha tenido Copey, como los ha tenido Voluntad Popular, los Primero Justicia. Así es, ¿no? Donde el gobierno pues ha incautado símbolos, sedes, un montón de cosas, ¿te fijas? Y trabaja para dividir lo más que pueda, ¿no?, a la oposición, ¿no?, con el único objetivo de retener el gobierno el mayor tiempo que pueda. Hay políticos, politólogos quiero decir, analistas, gente muy estudiosa de la cosa política, ¿verdad?, que critican el esquema y la estrategia de oposición política al gobierno nacional. Dice que la oposición se ha ido equivocando y todos estos cañones están apuntados al cristiano de Juan Guaidó, que ese último plan de oposición, luego, por cierto, en ese periodo 2015, 16, 17, 18, donde se turnaron la presidencia de la Asamblea Nacional, los partidos políticos, no resultó. Y entonces estamos a las puertas de un entendimiento para participar en la elección presidencial. Te pregunto, ¿estás de acuerdo en la realización de primarias para escoger un candidato único? ¿O te atreverías, aunque eso es terrible, dar consejos sin que te lo estén pidiendo, te atreverías a hacer alguna sugerencia a la oposición en torno a esto? Bueno, te dije hace un rato que nosotros, en el caso particular mío, estamos en expectativa vigilante, viendo a ver cómo se desarrolla esto, porque todavía no está claro, ¿no?, lo que va a pasar. Hacer unas primarias para escoger un candidato de la oposición, pero con 100 candidatos, con 50 aspirantes, ¿no? Eso termina en un brollo que no se corresponde. Como que no te gusta mucho. Así como está planteado, no me gusta mucho, ¿no?, porque el planteamiento tiene que ser sobre la base de la unidad honesta y sincera, ¿no?, basada en principios y valores fundamentales que nos unifican a todos en defensa de la democracia y la libertad, ¿no? Si esos principios y esos valores no están claros, adecos, copellanos, socialistas no comunistas, pues, y para los mismos comunistas, y tal, si esos principios y valores fundamentales no están claros, es muy difícil lograr la unidad, ¿no? Y entonces nos puede pasar lo que está pasando en el resto de América Latina. Tú mencionaste el caso de Chile. Bueno, Chile está vuelto un zaperoco. Ahí no sabemos tampoco lo que puede pasar. Para mí el gran ejemplo, y vuelvo al tema constituyente, ¿no?, que se puede lograr o se podría lograr, fue la constituyente colombiana de 1991, que fue presidida por 3 personas, un representante de los liberales, un representante de los conservadores y un representante del M-19, que venían de asaltar el Palacio de Justicia con un montón de... Hicieron una constitución ejemplar. La constitución colombiana, ¿no?, sirvió de inspiración para muchas cosas. Aquí es donde yo no comprendo la política. Pienso distinto. O sea, creo que los que quieran ser presidente, quieran ser candidato presidencial, es el momento de hablar. Yo vi, por ejemplo, las precampañas de los partidos republicanos y demócratas. Hasta un debate hacen los precandidatos. Y bueno, no cabían los precandidatos, Osvaldo, en el set de televisión. Y te estoy hablando de 6, 7, 8 precandidatos presidenciales y sobre la marcha. Tienen una dinámica. Es otra cultura, otra cosa. Pero digo, si algún venezolano quiere ser candidato presidencial, bueno, vamos
vamos a organizar una primaria, o sea, el momento de hablar, y no estén ahí encapotados, boicoteando o algo así, y contarse. Yo lo veo así. Está muy bien, no, pero más que pensar, voy a las primarias y voy a ver qué hago, no para sacar muchos votos y para contarme, ¿no? En esas primarias. Bueno, señores, ¿tú quieres ser presidente para qué? ¿Dónde están tus ideas? ¿Dónde está tu programa? Okay. ¿Dónde están tus cosas? Correcto, 100%. Y sobre esa base entonces vamos a debatir, vamos a discutir abiertamente y entonces o en primaria o por consenso, ¿no? Se puede escoger algún candidato, ¿no? Que represente esos valores de los que estamos hablando, que signifique la unidad, por la lucha por la libertad y la democracia. Un momentico, chicos, pase a la sala de redacción. Se acaba de generar una noticia, pase a la sala de redacción. Precandidatos presidenciales deben tener un programa para el país. Coma, dice Osvaldo Álvarez Paz. ¿Aprueba ese tuit? Bueno, más o menos. Bueno, pero es el momento de corregirlo. No, está bien, está bien. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Oye, me asusté. Pero es verdad. Y es a la primera persona que le escucho eso. Porque han habido frases, por cierto, llamo a la mesura a la distinguida venezolana María Corina Machado, que en una declaración dijo, voy a ganar porque tengo que acabar con el G4. Yo creo que se entra muy mal. ¿O cómo fue? Estás exagerando. Ok. ¿Cómo fue? No, ella simplemente dijo que en medio de todo esto, ¿no? Si ella aspiraba, iba a aspirar y que ella creía que le podía ganar a lo que se presentara. Pero que definieran las normas y las reglas, ¿no? Para poder ir a esas primarias. Pero, por cierto, que cada precandidato quiere una condición, una norma. Ahí es donde está buena parte del problema. ¿Te fijas? Entonces no es posible que nos reunamos todos y por consenso, chicos, que vamos ahí. Oye, otra noticia. Argumentame eso. No, está argumentado. No hay en Venezuela gente, ¿no? En el mundo de la alta política, en el mundo empresarial, en el mundo social, en el mundo religioso, por donde lo quieras mirar, que puedan ser presidentes de Venezuela. Uf, a montón. Bueno, vamos a hablar de eso. Y nos sentamos y conversamos y quizás podamos llegar a algún acuerdo. Un poco, por cierto, lo que pasó en Chile también con Patricio Aylwin, que fue un candidato de consenso en medio de aquella lucha por suceder. A quien tuve el honor de conocer y de visitarlo muchas veces en su casa y de tenerlo en Venezuela y cargarlo para arriba y para abajo. Primero al viejo Eduardo Frei, después Patricio Aylwin, después Eduardo Frei hijo, ¿no? Que también es mi gran amigo. Bueno, y por acuerdos, por consenso. Sin ir muy lejos, yo no sé si usted estaba en el Congreso en aquella sesión donde se seleccionó al doctor Ramón J. Velázquez en aquella crisis política, donde ustedes se pusieron de acuerdo para una transición con un hombre de ese nivel. Así es. Ya hemos pasado a decir, ponemos de acuerdo. Así es, estaba yo encampañado para la presidencia de la República. A la presidencia de la República. Y por supuesto era diputado electo, ¿no? Y estaba reincorporado en ese momento a la Cámara para ese debate. Ajá. ¿Te incorporaste a ese debate? Sí, sí. Porque yo era diputado principal, ¿no? ¿Atemperó la crisis política esa decisión? Claro que sí, nos permitió llegar hasta las elecciones. Bueno. Después de la salida, que yo creo que fue un error garrafal, la salida de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno en el momento en que salió. Fíjate cómo se está reivindicando la imagen de Carlos Andrés, ¿no? Sí, que hay una comisión para celebrar el centenario del nacimiento de Pérez. No sé si estás al tanto, seguramente claro que sí. Estoy al tanto y me invitaron a participar. Sí, qué importante. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en esta, más que entrevista, una conversación con el doctor Osvaldo Álvarez Paz, exgobernador del estado Zulia, primer gobernador electo y reelecto del estado Zulia, el zuliano mayor. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas con el ex gobernador del estado Zulia, Osvaldo Álvarez Paz. Tengo que tocar los temas regionales,
temas nacionales, imagínense, internacionales, así que vamos a meterle acelerador a esto que estando al Zulia. Mira, ¿cómo ves el Zulia? ¿Cómo ves la situación del Zulia? Una vez declaró aquí hace años, en tiempos de Francisco Arias Cárdenas II, la profesora María de Queipo me dijo, ¿tú la conoces? Sí. Digo a la profesora María de Queipo en una actividad, recuerdo, la descentralización fracasó. Yo esperé que ella se bajara del escenario y dije, mire, yo quiero hacer un programa con usted y con el doctor Jorge Sánchez Melián, estaba vivo para el momento, Dios lo tenga en su santa gloria, porque yo no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la descentralización abrió una puerta muy importante al país. Era tiempos donde desde el gobierno central se manejaba el tema de la descentralización desconcentrada. Eso lo declaró uno de los señores ministros del gabinete de entonces, y yo me puse a preguntarle a Raimundo y todo el mundo de que descentralización desconcentrada. Bueno, la descentralización permitió que políticos como usted fueran electos por el pueblo gobernadores del Estado, alcaldes, etcétera. ¿Cuál es tu balance de la descentralización? Bueno, yo creo que en la medida en que se ha ejecutado como se concibió, ha sido positiva. No solamente yo fui reelecto como gobernador, sino que Maracaibo tuvo un alcalde de lujo en Fernando Chumaceiro, que fue electo y reelecto también, y trabajamos juntos, ¿no?, en Yabao. Y eso no solamente en el Zulia, ¿no?, en muchos estados pasó lo mismo. Enrique Salas Romer en Carabobo, Carlos Tablante en Aragua, Jesús Rondón Nucete en Mérida, bueno, y así. Andrés Velázquez en Bolívar. Andrés Velázquez en Bolívar. Bueno, todos hicimos unos trabajos muy buenos, muy eficientes en esa dirección. Y te quiero decir algo, ¿no? La razón de ser de mi permanencia en la política y de mi vida en la política, en buena parte de ella, ¿no?, ha estado vinculada directamente a la descentralización. Pero a la descentralización, convertir a Venezuela en un país verdaderamente federal, ¿no?, con estados y municipios autónomos. Para mí es muy importante la autonomía municipal y acercar el poder lo más que se pueda a donde está el ciudadano común, ¿no?, con su gente. Y entonces tú verás cómo serán mucho más cuidadosos los ciudadanos en la elección de sus alcaldes, en la elección de sus concejales, y hay que dotarlos de poder real, ¿no?, y quitarle, por supuesto, al Poder Nacional un montón de funciones y atribuciones que perfectamente pudieran estar bajo la coordinación de los gobernadores ejecutadas a nivel municipal. Y eso es perfectamente posible. Y es así en muchas partes del mundo desarrollado. Es así en España, en Francia, en Alemania, para solo mencionar varios. En el mismo México, con todos los despelotes que hay, ¿no?, sucede así. Colombia, con todos los problemas que tiene, también goza de una autonomía de su provincia y de su municipio realmente importante. Fuiste gobernador y el presidente era Carlos Andrés. Carlos Andrés I. Carlos Andrés II. Carlos Andrés II. Con Carlos Andrés I era presidente de la Cámara de Diputados. Sí, cierto, porque con Lucinchi fuiste presidente de la Comisión de Política Exterior. De Política Exterior. Ok, ¿te costó gobernar, siendo tú gobernador de oposición de COPEI y el presidente de la República militante de Acción Democrática? No, todo lo contrario. No, digo todo lo contrario por la relación humana que llegó a haber, ¿no?, entre nosotros, que estuvo interrumpida en algunas oportunidades, sobre todo cuando aquel lío del Tierra Nevada y tal y qué sé yo. Hay un discurso tuyo en la sesión del Congreso de ese, ¿no?, sobre el Sierra Nevada, se imprimió. Pero si es que me tocó a mí. Me tocó a mí llevar ese punto, ¿no?, por parte de... ¿Te perdonó Pérez? ¿Ese? ¿Ah? ¿Te perdonó? Así me dijo cuando nos reconciliamos. ¿No? Porque estuvimos separados una buena temporada. Y debo decirlo sin que me quede nada por dentro. El que hizo todo lo posible para esa reconciliación fue Gustavo Cisneros, ¿no? Gustavo Cisneros y Felipe González, que estaba de candidato a presidente del gobierno español y andaba por Caracas en esos días. Bueno, pero total fue que en buena parte, gracias a ellos, logramos la reconciliación, ¿no?, Carlos Andrés y yo. Y debo decirlo sin que me quede nada por dentro, de que todas las iniciativas que el gobierno del Estado tomó
en materia de descentralización y de atribución de funciones que asumimos nosotros quitándoselas a un montón de ministerios, tuvimos el apoyo total de Carlos Andrés Pérez, a pesar de que algunos ministros se oponían rabiosamente, cosa que les costó a algunos el ministerio, incluso, ¿no? Porque se ponían demasiado tercos. Nosotros nos reuníamos todos los sábados, todos los gobernadores, con el presidente de la República y el gabinete. Nos reuníamos en el Palacio Blanco, todos los sábados. Y entonces ese era el momento donde se discutían todas las cosas que estaban pendientes y todas las iniciativas, ¿no?, que se iban a tomar. Y entonces ahí se veía la posición de los ministros, la posición de los gobernadores y finalmente la posición de Carlos Andrés Pérez de una solidaridad y de un resteo, ¿no?, con el proceso que estábamos iniciando algunos gobernadores, impresionante, ¿no? Bueno, y la relación fue humanamente tan buena, ¿no?, que había gobernadores ADECO que de pronto me llamaban y me pedían que les consiguiera una audiencia con Carlos Andrés, ¿no?, para bregar sus cosas y tal y qué sé yo. Pase a la sala de redacción. Y lo hacíamos con mucho gusto, pues. Y ahora uno puede echar esos cuentos, Claro. pero así era, ¿no? Entonces, digamos que la descentralización, aun cuando por estos días no se esté ejecutando, fue Bueno, una decisión en alguna, positiva para el desarrollo del país. sí, en alguna parte después ensegundaron el proceso y se puso más lento, y en otros le metieron el freno y el retroceso, ¿no? Y echaron para atrás en algunas cosas. Entonces, en eso estamos. Pero eso no significa que debemos abandonar la lucha. Yo sigo luchando por la municipalización de la vida pública. Sí, ¿no? Y recuerdo que en un discurso, cuando eras candidato presidencial, dijiste que cuando dejaras la presidencia de la República te irías a ser alcalde de cualquier municipio del estado Zulia. De eso no me acuerdo yo. Bueno, yo sí me acuerdo. Eso significa entonces que sí es posible que un gobernador sea de una tendencia política, el presidente de otra, pero por encima de eso están los intereses de la nación. Pero por supuesto. ¿Ok? Quería tenerlo eso claro. Porque Pero incluso Zulia, cuando yo fui gobernador tenía un bojote de alcalde ADECO. Y tuvimos una extraordinaria relación de la gobernación con ellos. Todo es posible, chicos, si hay buena fe, ¿no? Y hay cierta comunión en cuanto al propósito final. ¿qué te ha parecido el regreso al poder de Manuel Rosales? Chicos, interesante. Por eso te dije, expectativa vigilante. Lo Oye, repito. me trajo una carta debajo de la manga, pero Pero es que es verdad, ¿no? Y sinceramente creo que para el día de hoy, a esta hora, lo está haciendo bien, en la medida de sus posibilidades, trabajando sin recursos, y entonces cómo los consigue, ¿no? Y hay quienes lo critican porque de pronto tienen que buscar un recurso del Poder Nacional y hablar con el presidente, con el otro. Bueno, uno no sabe hasta dónde llega eso, pero el hecho cierto es que yo siento, ¿no?, que tanto en Maracaibo como en otros municipios del estado, ¿no?, se ve una labor vigorosa que se está haciendo en medio de las circunstancias que todos conocemos, ¿no? Y creo que la alcaldía de Maracaibo ahorita también está haciendo un buen trabajo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Maracaibo, esta es una generación que viene de ese proceso descentralizador. Así es. Nuevos jóvenes, nueva política. Bueno, regreso al tema nacional. ¿Cuál es tu opinión en torno a la intención de la Casa Blanca de reactivar un diálogo con el gobierno nacional? Tu rostro ya adelanta la respuesta, pero bueno, ha habido 2 reuniones de 2 comisiones. ¿Pero de dónde sacaste eso? Bueno, de 2 comisiones del gobierno de los Estados Unidos que han tenido diálogo con el gobierno nacional. Eso ha pasado, yo no lo estoy inventando Y yo. con Guaidó también. Y con Guaidó también. Cuando han venido, se han Ajá. reunido con ambos lados. Ah, bueno, pero sí ha pasado, ¿verdad que sí? Claro que ha pasado. Claro, ok. Me sorprendiste. Voy a tomar agua y yo dije, ¿será que yo estoy equivocado? No, estás No. equivocado. Chicos, tienen mucho interés, ¿no? Coño, Venezuela tiene unas reservas de petróleo que están ahí, ¿no?, abolladas, ¿no? Y de oro y de un montón de cosas en Guayana y tal y qué sé yo. Y eso le está interesando ahorita no solo a Estados Unidos, Claro. al mundo entero con la crisis de Rusia y de Ucrania. Entonces, bueno, bienvenido, ¿no? ¿Tú te acuerdas aquella consigna que usaba la izquierda rabiosa antes, ¿no? Yankee go home. Ajá. Bueno, ahorita debemos
poner una que dijera Yankee, come home. Osvaldo Álvarez Paz, a 8 columnas. Regresamos en breve. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Cerramos nuestro programa a 8 columnas. Uy, cuántos temas me faltan por tocar. Bienvenido. Repite esa frase porque es en inglés. Mi inglés es patético. ¿Ah? Esa frase en inglés que pronunciaste. Yankee, come home. Bueno, ojalá, porque el gobernador con mucha frecuencia. Vengan, carajo. Caramba, Como vinieron, chicos, Sí. ellos hicieron la industria petrolera, la costa oriental del lago, vela cómo está. Toda la infraestructura montada en todos lados, Campo Boscán, en todas partes, en Oriente, en Maturín y tal. Entonces, ¿cuál es el problema, chicos? ¿Cuál es el problema? Claro, estoy de acuerdo contigo porque trajeron bienestar, empleo. El gobernador ha dicho que, por ejemplo, recursos congelados en varias partes del mundo puedan ser utilizados para nuestra crisis eléctrica, el tema de los servicios públicos que están, bueno, patéticos, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esa puede ser una vía? Es decir, desactivar esos recursos, decir, bueno, vamos a sentarnos a ver qué hacemos con estos recursos y que... Así es, tenemos un montón de miles de millones de dólares en oro, ¿no? Por ejemplo. En un banco en Londres. Ajá. ¿Qué se hace con eso ahí? Si esa plata la necesita el país, ¿no? Para desarrollar sus aspectos fundamentales, sus cosas. Bueno, hay que hablar, hay que negociarlo, hay que conversarlo por lo menos, ¿no? Y no tenerlos enfriados ahí. Y a un montón de bolirricos, es que lo llaman, bolichicos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que han hecho grandes fortunas en estos años, y algunos de origen más bien, ¿no? Amigos de lo que sería el estatus, ¿no? De los años anteriores. Bueno, tienen mucho dinero congelado en Suiza, congelado en bancos americanos, congelado en otros bancos europeos. ¿Qué se hace con esos reales? Si los tipos están ya incluso condenados, incluso algunos con órdenes de extradición de los países donde están para los Estados Unidos, donde les tienen juicios abiertos, ¿qué se hacen con los pobres mientras tanto? Inclusive con la posibilidad de que organismos internacionales administren esos reales, caso la CAF, que pudiera, digamos, administrar recursos para la solución del sistema eléctrico. Bueno, regreso al tema, a la carrera presidencial. ¿Qué te ha parecido la presencia del doctor Omar Barbosa Gutiérrez como coordinador de esa plataforma unitaria? Me ha parecido muy bien. Yo creo que Omar es un político serio. Yo creo que fue un buen gobernador. Creo que fue un buen presidente de Corpo Zulia en los años que le correspondió, ¿no? Y además es amigo mío, chico. Y punto. Amigos con razón o sin razón. Bueno, y nos enfrentamos, mi primera candidatura a gobernador, ¿no? Y un montón de cosas. Pero Omar y yo nos conocemos de toda la vida. ¿Tú te acuerdas cómo lo llamábamos? Ajá, no. Caimán dormido. Ya lo recordé. Porque siempre está en Wick. Ya lo recordé. No, pero una buena persona, tiene experiencia, no tiene conocimiento de las cosas, ¿no? Y yo sinceramente creo que es un tipo honesto, ¿no? Y para mí eso es muy importante en este momento. Y que puede que le resulte o no le resulte lo que él quiera hacer, pero sé que todo lo que él pueda, ¿no? Lo va a poner. La política es complicado, es el arte de lo impredecible, digo yo, pero vamos a aprovechar que tenemos un invitado muy importante que sabe mucho de esto. ¿Cuál pudiera ser? Le toca una tarea terrible a Omar Barbosa, poner de acuerdo a la oposición. Eso no es ninguna tarea, ninguna papayita. Yo lo que quiero que me ayude es a mí y a la audiencia a entender por qué es tan difícil poner de acuerdo a la oposición con todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 23 años, que tú y yo lo sabemos, no es necesario por factor de tiempo detallarlo. ¿Por qué es tan difícil, Osvaldo? Bueno, ya lo mencioné anteriormente, por la candidaturitis crónica que tienen
amigos incluso, algunos venezolanos que han sido o son muy importantes, pero que no se conciben a sí mismos si no son candidatos a algo, chicos, o candidatos presidenciales, o candidatos a gobernadores, o candidatos a lo que sea. Entonces, dentro de la electoralitis que se va apoderando de todo, ¿no? Y la candidaturitis crónica que tienen algunos, no se nos está perdiendo el tiempo que debíamos estar empleando en ver cómo resolvemos las cosas. Pues esa es parte del problema. Cuando fuiste candidato presidencial hablabas de un partidismo agudo. Ya lo había. ¿No lo hay en la actualidad? No, porque los partidos se han venido un poco a menos, ¿no? Y los grandes partidos están bastante divididos. Los ADECO están divididos. Bueno, hay como 3 COPEI, ¿no? Bueno, la izquierda está dividida, ¿no? En Primero Justicia, que casi que fue una derivación de COPEI, también ya tiene problemas. Voluntad Popular, ¿no? Que fue una derivación de COPEI, de AD, de varias cosas, también tiene problemas internos. Bueno, chicos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? También tiene unos líos gigantescos. ¿O es que creen ustedes que no hay un problema entre Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello? ¿O entre Maduro y Diosdado? También tienen zaperoco formado. Entonces, el problema en general es común, y eso es lo que está llevando a Venezuela a colocarse en la cola de los países del continente y del mundo en materia de desarrollo. ¿Sabes lo que es 7 millones de venezolanos migrantes en el exterior? Ya estamos superando a Siria, que participó en guerra, que fue bombardeada, que fue tomada. No llegó a 7 millones de migrantes. Entonces, bueno, pero aquí lo vemos todavía como, bueno, sí, qué cosa, ¿no? Algún día van a regresar. O sea, cuenta lo que está pasando en esa selva del Darién, todos esos venezolanos. Bueno, imagínate. Lo vemos con mucha frialdad. Muy superficialmente lo vemos, no vemos la profundidad, ¿no? que hay en eso. ¿Y por qué se tiran por el Darién con esos peligros? Chicos, porque ya Colombia ya tiene 2 millones y pico de venezolanos adentro, ¿no? Que llegaron sin saber en qué van a trabajar, lo va a hacer. Bueno, todo Ecuador, Perú, Chile, México, no sé, han llenado de venezolanos, que unos muy competentes, y esos consiguen trabajo rápido, médicos, profesores de alta calidad, pero son los menos, ¿no? La inmensa mayoría, a ver de qué van a vivir. Entonces les empiezan a trancar las posibilidades de estar y buscan ir hacia dónde. Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿Ah? ¿Por qué será eso, no? Que los millones de personas que no aguantan la situación de sus países, de todas partes del mundo, ¿para dónde buscan ir? A Estados Unidos. A Estados Unidos. Mira, estamos llegando al final. ¿Tú le quieres enviar un mensaje a los migrantes venezolanos, muchos, nuestros hijos, nuestros jóvenes, lo mejor de Venezuela, chicos? ¿Tú le enviarías un mensaje a Pero ellos? por supuesto que sí. Venezuela está donde estén los venezolanos. Donde esté el último venezolano, ahí está Venezuela. Rico o pobre, empresario, trabajador, profesional o lo que sea. Entonces, ellos forman parte de Venezuela, son parte activa de nosotros. Y nuestro mensaje es que tengan fe, que tengan confianza, ¿no? Que donde estén traten de hacerlo lo mejor posible para dejar en alto el nombre de Venezuela. Y si algún día, ¿no?, tienen la posibilidad de regresar, que ojalá y pueda ser relativamente pronto, aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos para darles todas las oportunidades que por no encontrarlas se vieron obligados a irse. En un acto, ya para cerrar, en un acto en el Salón Bolívar del Hotel del Lago, la ciudad de Maracaibo le entregó a Rafael Caldera la Carta de la Zulianidad. Tengo por allí en mi modesta fonoteca el discurso del doctor Caldera. Al cierre de su discurso, el doctor Caldera decía, es que ustedes tienen a un zuliano, te llamó Zuliano Mayor, a uno de los políticos venezolanos formados y preparados para cualquier responsabilidad que la vida le presente, pam, 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 pam. Es decir, Caldera te vio con liderazgo y con preparación para ser presidente de este país. Yo, por supuesto, titulé Mollejado por mi periódico La Cosa.
Después alguien me llamó y me dijo, bueno, es que Caldera no quiso decir eso. Bueno, pero eso fue lo que yo interpreté. Te pregunto finalmente. Y yo también. Vos también lo entendiste. Claro. Después pasaron otras cosas. Pasaron muchas cosas. Pero te pregunto, ¿hay en tu mente no un deseo, sino hay en tu mente la conciencia de que tú pudieras ser el venezolano que pudiera estar al frente de una gran transición política en el país, el venezolano con la formación que nadie te la discute, para ponerse a la orden de alguna circunstancia si se presentara, similar a lo que vivimos con J. Velázquez, que lo comentamos en el programa? Bueno, déjame aclarar primero una cosa. Por favor. Caldera y yo tuvimos una diferencia muy grande y nos enfrentamos fuertemente, ¿no? Pero Prométeme un programa especial sobre eso. encantado de la vida, ¿no? Okay. Y entonces en ese programa especial le explicaría muchas cosas, incluso la reconciliación final que tuvimos Caldera y yo. Ah, eso yo no lo supe. Bueno, y lo ha sabido poca gente, pero ya es hora también de que se sepa. Y terminamos en muy buenos términos, en términos además emotivos, ¿no? Emocionantes. El día que él cumplió 90 años de edad, ¿no? Que nos reunimos, bueno, pero ya eso Te pido disculpas, solo dime eso. No soy yo quien debo decir eso. No, pero no entendí. Digo por no apoyarte en la candidatura presidencial. No hablamos de eso, chicos. Hablamos de temas superiores a una candidatura circunstancial, ¿no? Yo sabía que nuestra relación era perfecta, ¿no? En la medida que no afectara su ambición de ser presidente por segunda vez. ¿Por qué? Porque Rómulo Betancourt había sido presidente 2 veces, Carlos Andrés Pérez había sido presidente 2 veces, y él, cuando trató de serlo por segunda vez frente a Lucinchi, había perdido. ¿Te fijas? Entonces una especie de Obsesión. de obsesión, ¿te fijas? Y entonces nuestra relación era perfecta hasta que, ¿no?, chocamos con ese problema. Pero ese es otro tema. Bueno, para otro programa. Así es, para otro programa. Se lo podemos dedicar completo a Rafael Caldera. Completo, es que lo quiero hacer. Es más, ¿no?, en lo que yo estoy escribiendo, si me dijiste que escribiera mis memorias, estaban bastante adelantados. Hay un capítulo completo llamado Caldera y yo. ¡Wow! No, a mí me contáis eso. Bueno. Aquí, a 8 columnas. Pero, ¿ibas a decir algo? ¿Una aclaratoria? ¿Qué más? Gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, siempre es muy grato y placentero, noticioso. ¿Cuántos nietos? 12. ¿Cómo? 12 nietos. 12 nietos. 10 en el exterior. 10 en el exterior. 2 aquí. Y 2 aquí. 6 hijos. 6 hijos. 5 en el exterior. 1 aquí. Aquí. Y no puedo dejar... Y gracias a Dios todos también. Gracias a Dios. Y no puedo dejar de saludar a Cuchi, a tu esposa, que ha sido una persona muy cordial. Gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ti. A ustedes 1000 gracias por la sintonía. Estuvimos en la cámara de Tony Romero. Donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano.